Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a crear una práctica utilizando un archivo CSS externo. Muy bien. Antes de comenzar con la práctica les voy a explicar algunas cosas que deben tener conocimiento porque las vamos a utilizar. Lo primero es qué es margen y qué es relleno. Estas son cosas que se utilizan en CSS para dar diseño al contenido de HTML. Bueno, el relleno, también conocido como padding, es un espacio que en realidad no se ve, pero que está ahí, que se da al contenido, entre el contenido y el borde del elemento. Recuerdan que en la práctica pasada trabajamos con bordes. Bueno, si nosotros agregamos un padding o un relleno, entre el contenido o el texto y el borde habrá un espacio en blanco, que sería como este ejemplo de la cajita amarilla. Si este es el texto, supongamos que es un párrafo, y agregamos un padding, ese tamaño de padding, dependiendo del tamaño que le demos, los píxeles, será qué tan grande y qué tan pequeño se vea, y posterior a eso alrededor se vería el borde. La diferencia con el margen, conocido también como margin en CSS, es que este también es un espacio transparente, pero este está entre el borde del elemento y el borde de otras cajas de contenido. Por ejemplo, aquí en esta caja grande podemos ver más fácilmente qué es relleno y qué es margen. Supongamos que este es el texto de contenido HTML, es un párrafo. Si yo agrego un padding de un tamaño determinado, sería este espacio amarillo. Si yo agregara un borde, se vería como esta línea negra, sería alrededor del padding o del relleno. Y si yo agrego también un margen, el margen sería alrededor de nuestro borde, ¿sí? Si yo solo agrego un margen, pues se vería como esta cajita que solo tiene la parte azul. Si yo también agregara un borde, la diferencia sería que el borde estaría pegado al contenido, ¿sí? No tendría un espacio entre el contenido y el borde. Diferente al padding, que ya lo explicamos. Si yo no agrego ni margen ni padding, pues se vería simplemente el contenido así. Si yo tuviera otro párrafo, bueno, pues el párrafo estaría pegado a este, al primer contenido, si no habría ningún espacio entre ambos. Otra cosa que debemos tomar en cuenta antes de comenzar con la práctica es cómo agregar listas en HTML. Vamos a agregar una lista no ordenada. Estas se agregan con la etiqueta UL. Ya saben que llevan una etiqueta de apertura y una de cierre, que se especifica con la diagonal, la etiqueta de cierre. En este caso para listas es la etiqueta UL. Cada elemento que va a llevar esa lista se define con la etiqueta LI. Igualmente lleva su etiqueta de cierre. De este lado les puse un ejemplo. UL, etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Dentro agregamos 3 elementos con las etiquetas LI. Bueno, y por último, para comenzar la práctica, vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para agregar un archivo CSS externo, agregar reglas de estilo mediante un archivo externo. Bueno, lo primero es tener listo ya el documento HTML al que le vamos a agregar las reglas de estilo con CSS. El paso número 2 será crear un documento con bloc de notas en el cual vamos a agregar todas las reglas de estilo CSS y lo vamos a guardar con una extensión .css. Igual que nosotros guardamos los documentos HTML, en esta ocasión el documento CSS tendrá la extensión .css. Y como paso 3 vamos a agregar en el documento HTML que ya tenemos listo, en la parte del encabezado del head, donde agregamos el título, ahí abajito vamos a agregar esta etiqueta. La etiqueta se llama link y lleva 3 propiedades. La primera propiedad es rel, que indica que va a ser una hoja de estilos. Si se fijan, entre comillas dice style sheet, que es para indicar que es una hoja de estilos. Después viene el tipo, type, y entre comillas que va a ser texto de tipo CSS. Esta primera parte va idéntica, lo van a escribir siempre igual. La única que cambiaría sería esta última parte, href, que indica dónde está contenido mi archivo, el nombre y la extensión. Esta sería la única parte que cambiaría.
en lugar de en archivo sería el nombre que ustedes le hayan dado a su archivo CSS. Todo lo demás de la etiqueta link quedaría igual. Una cosa importante que no les puse aquí en la diapositiva es que su archivo HTML y su archivo CSS deben estar guardados en la misma carpeta. Para que no les ocasione errores deben tener esto en consideración, igual que cuando realizamos su proyecto de páginas web que tenían todas las páginas, los menús y la página principal en la misma carpeta, igual que las imágenes. Bueno, esto es algo similar. Para que funcione correctamente deben guardar también su archivo CSS dentro de esa misma carpeta. Y bueno, van a descargar la plantilla que les dejé en Classroom, que es esta. Se pueden dar cuenta, en la parte del encabezado es donde iría nuestra etiqueta link para agregar el archivo externo, pero como todavía no sabemos cómo se llama porque no lo hemos creado, está en blanco. Más adelante lo vamos a agregar. Dentro del body está una lista. Si recuerdan que les acabo de explicar que las listas se agregan con la etiqueta UL y LI para cada elemento. Bueno, esta es una lista de enlaces. Si se fijan, dentro de cada etiqueta LI aparece la etiqueta A. Si recuerdan, la etiqueta A sirve para agregar hipervínculos o enlaces a otras páginas web. Estos enlaces que están aquí, si se fijan dentro del href, que indica la dirección a la que nos va a direccionar este enlace, tienen un gatito. Bueno, este gatito indica que no nos va a llevar a ningún lado, únicamente se va a quedar en esa misma página. Uno se llama Home, otro News, etcétera. Les puse diferentes textos. Bueno, más abajo encontramos un div. Un div es como un contenedor. Este contenedor es transparente, no se ve. Únicamente lo coloqué para poder darle estilo con CSS y poder colocar el contenido de nuestra página de una manera más estética. Bueno, dentro podrán encontrar etiquetas de tipo H2, H3, de encabezado y muchas etiquetas de párrafo. En la cuarta etiqueta, antes de que termine, podrán encontrar el nombre del alumno y 2 puntos. Aquí ustedes van a agregar su nombre completo. Una vez que lo hayan hecho, le dan archivo, guardar como, lo guardan dentro de una carpeta que hayan ustedes creado con el fin de esta práctica y recuerden guardarlo como un tipo .html. Si se fijan, yo aquí ya lo tengo guardado, así que voy a cancelar. Se van a ir a la carpeta donde tienen guardado su proyecto, barra de navegación, su archivo, y lo van a abrir y de esta forma se ve la plantilla que les envié. Bueno, ahora el paso siguiente, una vez que tenemos listo nuestro archivo HTML, será crear un nuevo bloc de notas. Aquí lo abrí y lo vamos a guardar, archivo guardar como, dentro de la misma carpeta barra de navegación con el nombre estilos.css. Aquí donde dice tipo le van a poner todos los archivos y le van a dar guardar. ¿Sí? Ahora ya lo tenemos guardado. Este es un documento de tipo CSS. Dentro de este vamos a agregar todos los modificadores para nuestra página web que está acá atrás. Lo primero que vamos a cambiar es el color de fondo. Por lo tanto voy a agregar body, abro llaves y cierro de una vez. Dentro voy a agregar la propiedad background color. Para cambiar el color de fondo del body. Recuerden que son colores en hexadecimal. Una vez que agreguen su color en hexadecimal, terminan con punto y coma. Lo que voy a modificar también es esta etiqueta, que es tipo H2, y esta que es tipo H3. H2, abro llaves. Para la etiqueta H2 voy a cambiar el color del texto. Y voy a repetir lo mismo para la etiqueta H3. Le voy a dar archivo guardar. Entonces vamos a abrir nuestra plantilla. Abrir con bloc de notas. Y en esta parte del encabezado del head
vamos a agregar la etiqueta link. Recuerden que la primera parte será igual siempre. Colocamos que será una hoja de estilos. Después colocamos que será tipo CSS. Y por último, con href, la ruta donde estará mi archivo. Si se fijan, le pusimos estilos.css. Esto va entre comillas. Agregando esta etiqueta y guardando nuestro documento HTML, ya se verán los cambios reflejados en nuestro navegador. Le vamos a dar F5 y automáticamente nos cambió el color de fondo y el color de los textos de H2 y H3. Ustedes van a agregar los colores que ustedes quieran. Si yo únicamente les estoy dando el ejemplo de cómo se hace. Por último, para terminar la primera parte de la práctica, vamos a decir que esta parte, ¿se acuerdan que esta parte de aquí está dentro de un contenedor que se llama div? Bueno, yo quiero que este contenedor aparezca de este lado de mi menú. Esto que está aquí en una lista será mi menú. Bueno, yo quiero que mi contenido aparezca de este lado. ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, utilizando margen y relleno, que es lo que les explicaba hace un momento. Así que me voy a mi archivo CSS y voy a agregar lo siguiente. Van a colocar el selector div, abren llaves, ya saben, abren y cierran para que no se equivoquen. Y las propiedades que van a agregar son 3. La primera, que tenga un margen a la izquierda del 25%, es decir que aquí de espacio con las demás contenidos, que en este caso únicamente está la lista, va a tener un espacio de 25% en relación a toda la página web. Va a tener un padding, primero indica horizontal y vertical, será de 1 píxel y 16 píxeles relativamente. Y por último va a tener una altura de 1000 píxeles. Le voy a dar archivo guardar y vamos a ver qué resulta de agregar esto. En mi navegador actualizo F5 y automáticamente de este lado me dejó el menú y de este lado me colocó mi contenido. Así de fácil es trabajar con CSS, con márgenes y rellenos. Regreso para explicar una vez más. Lo primero que coloqué fue un margen a la izquierda, que sería este de aquí, 25%. Si yo pudiera dividir esto a la mitad, ¿sí? O en 4 partes, esta sería un cuarto de toda la página, esta sería la mitad, esta sería 3/4 y esta el 100%. Entonces yo dejé libre el 25% de margen. Recuerden que el margen es transparente, así que no lo podemos ver. Después coloqué un padding del 1% en posición horizontal, o sea, aquí habrá un 1% y 16% en vertical, que sería esto de aquí. Y después coloqué una altura del contenido, o sea que este div o este contenedor va a tener un espacio de 1000 píxeles. Como 1000 píxeles no alcanzan a caber en mi pantalla, por eso nos apareció automáticamente la barra de desplazamiento de su lado derecho, ¿sí? Entonces, como tarea tendrán ustedes terminar de darle formato. Ya saben cómo cambiar tipos de letra, agregar bordes, cambiar colores de relleno, etcétera. Agregar diseño con CSS a esta parte de aquí. Esta es la primera parte de la práctica. En la siguiente vamos a ver cómo terminar de darle forma a nuestro menú, que si se fijan únicamente nos aparece como enlaces que no nos llevan a ningún lado. En la siguiente práctica veremos cómo darle diseño.
Que estén bien, si tienen dudas me contactan por la plataforma Classroom. Saludos, hasta pronto.